¿Listo? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestros miércoles de Edificando a los Santos. El día de hoy estamos con el libro de Hechos, capítulo 9. Y el título del capítulo es la conversión de Saulo. Vamos a empezar a leer y vamos a ir explicando los versículos poco a poco. Entonces tenemos versículos 1 y 2. Dice: Saulo antes de comenzar vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Discúlpeme que se me había pasado. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos las gracias por permitirnos estar aquí una vez más estudiando tu palabra. Señor, yo te pido que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Sé tú revelándome, Señor, lo que hay en esta tu palabra. Y pon en mi boca las palabras que tú quieres que yo diga la tarde de hoy. Padre, yo te pido que esta palabra no solo me edifique a mí, Señor, y a los que están aquí escuchando, sino a todos los que van a ver posteriormente este mensaje, Señor. Gracias por tu hermosa palabra que siempre está llena de sabidurías y enseñanzas. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ahora sí. Entonces vamos a leer versículos 1 y 2 y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ok, aquí hay varias cosas importantes que debemos ver. Primero, nos está hablando de que Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte. Nos habla de un Saulo que estaba molesto, iracundo, lleno de rabia. Él juraba que estaba haciendo justicia, pero un hombre que detestaba a los discípulos del Señor. La última vez que vimos a Saulo, lo recordamos en el capítulo 8, versículo 3, en donde nos hablaba que estaba asolando a las iglesias, que se metía en las casas, que sacaba arrastrados a los hombres y a las mujeres y los llevaba presos. ¿Ok? Aquí vemos cómo se está trasladando el trabajo de Saulo de persecución de Jerusalén a Damasco. Recordemos que de Damasco estaba aproximadamente unos 210 kilómetros al sureste de Jerusalén y era un viaje aproximadamente de 6 días. ¿Por qué se da este viaje a Damasco? Esto nos habla de algo muy bueno que estaba sucediendo con la iglesia, y es cuando él pide ir o quiere ir a Damasco es porque sabía que la población de cristianos en Damasco era abundante. Entonces él quería ir a hacer la persecución allá. Esto nos habla de lo floreciente y la expansión que estaba teniendo la iglesia cristiana. Otra cosa que es importante es que todo lo que él hacía contaba con el apoyo de las máximas autoridades religiosas, en este caso el sacerdote. Y el sacerdote que se menciona aquí en este caso era Caifás, que le estaba dando todas las cartas a las sinagogas para que apoyaran, de Damasco, para que apoyaran a Saulo en todo este proceso de persecución. Aquí, finalizando el capítulo 2, vemos una palabra importante que dice algunos hombres o mujeres de este camino. Cuando habla de camino, nos está hablando de que ya el cristianismo no era un conjunto de ideas o un conjunto de pensamientos, sino ya era una manera de vivir, una forma de vida. Por eso lo llaman el camino. Es importante que veamos este hecho aquí porque ya estaba teniendo consistencia y estaba creciendo y se estaba fortaleciendo la iglesia, no solo en Jerusalén, sino también en Damasco. Ahora vamos a los versículos del 3 al 6 y dice así: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Este trozo de la escritura tiene demasiada enseñanza. Aquí vemos primeramente que él iba por el camino hacia Damasco y dice que le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Más adelante en Hechos, Pablo habla y dice que esto era justo al mediodía. Entonces se podrán imaginar cómo fue el resplandor, la luz del Señor que alumbraba incluso más que el sol. Entonces veamos el resplandor que obviamente le hizo a él cerrar los ojos tan fuertemente para protegerse de ese resplandor que después quedó ciego. Dice cayendo en tierra. Cuando habla de aquí cayendo en tierra, muchos hablan de que iba en un caballo, que iba en un burro. Aquí no se hace mención de nada de eso. Realmente él cae en tierra y no cae en tierra como muchos pueden creer, como en señal de rendición o de adoración. No, él cayó en tierra porque realmente lo que estaba era como protegiéndose de la situación que estaba pasando. Fue como algo defensivo. Él cayó en tierra como protegiéndose de esa luz que lo estaba escandilando. Cayó en tierra y entonces el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recordemos que cuando el Señor repite dos veces algo, como por ejemplo Saulo, Saulo, en algún momento dijo Marta, Marta, y en otro momento dijo Jerusalén, Jerusalén, es porque tiene un sentimiento fuerte, tiene algo que quiere marcar, no necesariamente un sentimiento malo, pero es algo que quiere dejar marcado. Y entonces cuando él le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí el pecado de Saulo pues queda en evidencia de que él no estaba persiguiendo a los hombres, sino él estaba persiguiendo a Dios. Y aquí queda en evidencia cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Después le dice, él le pregunta, Señor, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí, cuando él le contesta, a pesar de que Jesús era un nombre muy común del momento, él no tiene que preguntar de qué Jesús me estás hablando, de qué familia. Él sabía clarito que Jesús era y no tuvo que volver a preguntar. Y después le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjense que el aguijón en aquella época era una vara larga, puntiaguda, que se utilizaba cuando los bueyes estaban arando. Con esa vara, para que los bueyes cooperaran y se metieran en el camino que querían, se les daba por las patas traseras. Entonces, cuando tú le dabas y ellos cooperaban, tú dejabas de pullarlo, pero cuando tú le dabas y ellos no cooperaban, pues tú seguías pullándolo. Esto habla de lo que iba a ser posteriormente en la vida de Saulo o Pablo, después convertido. Y aquí le estaba diciendo, yo tengo un camino para ti, tú verás si cooperas o no cooperas. Si tú no cooperas, va a ser más doloroso para ti. Es lo que nos quiere decir a través de esta frase. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense que aquí Pablo hace dos preguntas que todos los creyentes nos tenemos que hacer en el momento que tenemos un encuentro con el Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? El que quiere Señor es obviamente cuando tenemos un encuentro con el Señor y no sabemos quién es, tenemos que tratar de identificar quién es esta persona con el que estamos teniendo el encuentro. ¿Y qué quieres que yo haga? Si nos habla de que definitivamente tenemos que tener un corazón dispuesto a esperar recibir lo que nos va a contestar el Señor. Siempre que hacemos esa pregunta tenemos que estar dispuestos a cumplir lo que el Señor nos va a encomendar, y muchas veces, o la mayoría de las veces, a nuestra carne no le va a gustar lo que el Señor nos va a mandar a hacer. Así que tenemos que estar preparados cuando hacemos esa pregunta de cumplir lo que el Señor nos mande. Y entonces él le dijo, levántate, y él temblando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjense cómo aquí el Señor es igual que cuando nosotros nos da una guía. El Señor nos va dando pasito por pasito. El Señor no te para y te dice, yo quiero que tú montes una iglesia, vas a buscar el local. No, Él te va diciendo, yo quiero que tú montes una iglesia. Tú empiezas con la iglesia y Él te da el siguiente paso, y Él te da el siguiente paso. Él te va diciendo poco a poco, que fue lo que hizo aquí con Saulo. Él le dijo, entra a la ciudad y yo allí te digo qué voy a hacer. Es lo mismo que hace con nosotros cuando nos da instrucciones. Luego del versículo 7 al versículo 9 leemos, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
Fíjense aquí cómo estaba cambiando el proceso, cómo estaba transformando ya en ese encuentro que tuvo con el Señor, cómo empezó la transformación, que nos habla que él estuvo 3 días. Primero, aquí se quedó en evidencia que él quedó ciego no solo físicamente, sino que también estaba espiritualmente ciego. Y fíjense que los hombres que estaban con él, a pesar de que podían ver perfectamente y escucharon, ellos no entendían qué era lo que estaba diciendo. Y Saulo, a pesar de todo, porque él conocía la palabra, él sí entendió qué fue lo que le dijeron, y ahí empezó su transformación. Cuando nos habla de que esos 3 días él estuvo allí, más adelante nos dice que estaba orando, que él no comió ni bebió y que estaba ciego. Realmente esto nos habla del proceso. Fíjese que casualmente fueron 3 días. Fue el proceso en donde Saulo estaba muriendo a él mismo. Él estaba muriendo a lo que él era para que el Señor lo pudiera resucitar después de los 3 días cuando le manda a Ananías. Entonces, bueno, hay que prestarle atención a todos estos detalles porque el Señor, cuando Él permite que todo esto palabra, Él no lo pone por casualidad, algún propósito tiene. Fueron casualmente 3 días, no fueron 2, no fueron 4, fueron 3 días, y después de esto viene la resurrección, viene la nueva vida de Saulo. Luego vamos al versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y el Señor dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Bueno, primero, este Ananías lo escuchamos aquí. No se escucha ni antes ni después. Básicamente, ¿por qué el Señor usa a Ananías? Fíjese que Ananías era un hombre pues normal, del vulgo, por llamarlo pues de alguna manera. No era profeta, no era pastor, no era evangelista. ¿Por qué? Recuérdense que aquí lo importante de todo esto es, y Saulo lo dice después posteriormente en todo el capítulo, él se encarga de decir que el evangelio que él recibió, lo recibió directamente del Señor y no lo recibió de manos de hombre. Por eso no se podía utilizar aquí ni a un profeta, ni a un evangelista, ni a un conocedor de la palabra. Tenía que utilizar a alguien del vulgo, un discípulo, que era alguien que conocía del Señor, pero de repente no tenía todo el conocimiento como para hacérselo llegar. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que era un hombre que estaba dispuesto al servicio del Señor. Y eso es lo que usa el Señor. El Señor usa gente que no está capacitada, pero sí está disponible. Fíjense que cuando él lo llamó, él le contestó: Señor, heme aquí. Él no preguntó: ¿quién eres? ¿Qué hago? No, él dijo: heme aquí. Y eso es lo que quiere el Señor. Gente dispuesta. Con esa gente es la que él trabaja, es la gente que él usa, la gente que no necesariamente conozca, no necesariamente esté capacitada, pero sí que esté dispuesta. Esa es la gente que el Señor necesita y es lo que busca en cada uno de nosotros. Fíjense cómo aquí le encomienda a Ananías una labor. Ananías tenía muy claro quién era Saulo. Todo el mundo sabía que Saulo era un perseguidor de cristianos, cómo los mataba, los excarcelaba y todo lo malo que era él, porque él juraba que estaba haciendo justicia, pero realmente lo que estaba haciendo es ir en contra del Señor. Y fíjese cómo Ananías, el Señor le tiene que dar, primero le dice: Él te está esperando, Él está orando y ya sabe en visión que tú vas a ir. Pero también le tuvo que decir a Ananías con detalles: esta es la casa, esta es la calle, esta es la casa de tal persona. Él le tuvo que explicar mucho a Ananías para que Ananías entendiera que eso venía de parte del Señor. ¿Ok? Porque era una misión realmente muy difícil. O sea, era ir a la casa del lobo, era ir a encontrarse con el que perseguía a los cristianos. Él pudo haber pensado: ay, ¿qué pasa si yo llego allá y es una trampa y él me mata porque me le estoy poniendo en bandeja de plata? Entonces, realmente el Señor se encargó de darle todos los detalles a Ananías para que él pudiera sentir la confianza de poder asumir la misión que el Señor le estaba entregando. ¿Ok? Luego vamos del versículo 13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún y de porque
porque yo le mostraré cuánto le es necesario hacer por mi nombre. Entonces veamos, fíjense, aquí le está diciendo, primero Ananías obviamente tenía la duda y le dijo casi que, ya va Señor, pero tú estás seguro que tú sabes quién es ese Señor, o sea, tú estás seguro que tú lo has escuchado, o sea, esas son las cosas que uno normalmente hace cuando Dios le dice, ayuda a tu vecino y dele tal cosa, Señor, pero tú estás seguro, tú estás viendo cómo es el de malo, o sea, son las cosas que el Señor sabe exactamente quién es, pero bueno, nosotros como Ananías, siempre creemos que tenemos que decirle al Señor así como que es que Él no se dio cuenta. Entonces esto era algo normal, o sea, la misión que le estaba encomendando era una misión muy importante y muy riesgosa, ¿ok? Y fíjense que aquí cuando habla, Él ya tiene claro, el Señor le expresa a Ananías, que es el primero que se entera, el Señor ya tenía claro cuál era la misión de Saulo. Nadie la sabía, porque en algún momento de aquí hacia atrás, nunca el Señor la expresó, y a la primera persona que se lo dijo fue Ananías. Él le dijo, yo tengo esta misión clara, yo quiero que él lleve, es un instrumento escogido, me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y además le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y bien que padeció. ¿Ok? Aquí lo estaba dejando, ya el Señor estaba diciendo, esta es la profecía, Él me va a hacer esto, pero Él va a padecer. De hecho, aquí ya estaba hablando primero de lo que iba a ser la historia de Saulo posteriormente, y efectivamente se la estaba revelando ya a Ananías, le estaba diciendo a Ananías, tú tranquilo y ve que ya yo sé para qué lo tengo escogido. Y fíjense, la palabra de Dios en 1 Corintios 1:28 nos habla de que lo vil y lo menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Fíjense cómo ya Saulo tenía una misión encomendada, pero no fue que Saulo se transformó y después salió. No, el Señor ya lo había escogido incluso cuando él era el perseguidor. Él no tenía ningún mérito para merecerse eso, pero ya el Señor lo había escogido. Y realmente él pudo haber escogido a cualquier otro santo, cualquier otra persona como Esteban, al mismo Ananías, pero de repente el impacto en la gente no iba a ser tanto y no eso iba a mostrar tanto su gloria, su poder, como se mostró a través de Saulo. O sea, ver a Saulo en esa transformación definitivamente tuvo que haber sido Dios. No hay otra forma de que eso se pudiera haber logrado. Entonces al Señor le gustan las cosas grandes, las cosas difíciles, las cosas casi que imposibles, porque Él se glorifica más a través de ellas. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos clarito cuál era el llamado que tenía para Saulo. Fíjense, que aquí es importante que veamos un punto. Nosotros a través del encuentro que Jesucristo tuvo con Saulo, podemos ver un poco cómo es la dinámica del encuentro de una persona, digamos el promedio del encuentro con el Señor. Fíjense, cuando era pecador tuvo ese encuentro con el Señor. Después que él estuvo con el encuentro con el Señor, puso la fe en el Señor y el Señor se encargó de restaurarlo. Eso es un poco con lo que pasa con cada uno de nosotros. Nosotros cuando estábamos en pecados, que el Señor nos encontró, pusimos la fe en el Señor y el Señor se encargó de hacer la obra en nosotros. Y el otro tema que aquí también es importante, fíjense que cuando Ananías va a orar por él, que le impone, ya lo vamos a leer en el siguiente, me estoy adelantando, le estoy espoleando aquí el versículo que viene, ya les voy a leer esto y les voy a decir la otra parte que les quería comentar. Del 17 al 19 vemos, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, aquí está lo que les quería decir. Fíjense que primero vino quebrantamiento y después vino la llenura del Espíritu. Ese es el orden, ¿no? Primero él se quebrantó, se humilló, murió a él mismo y después vino la llenura del Espíritu. ¿Ok? De hecho, aquí se cumple, aquí vemos cumplido lo que posteriormente él escribe más adelante en 2 Corintios 5:17. Quien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí,
son todas hechas nuevas. Él, sin saberlo, lo iba a escribir después, ya lo estaba viviendo desde este momento. Entonces, bueno, mira, aquí vemos el amor de Ananías, que a pesar de todo el miedo que tenía de enfrentarse a Saulo, él llegó allá, le impuso las manos y con todo amor le dijo: hermano Saulo. Entonces fíjense cómo él desde el principio le mostró el amor de Dios, porque sabía que esto era una misión que definitivamente venía encomendada del Señor. Y bueno, ¿y cuántas veces nosotros, el Señor nos ha mandado a hacer algo y nosotros vamos con aquella rabia, y él iba con este amor, demostrándole el amor que solamente el Señor sabe dar? Fíjense que dice, al momento que fue llenado del Espíritu Santo, cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y dice, levantándose fue bautizado. Fíjense que esto sucede, bueno, aquí no nos habla de tiempo, pero pareciera como que fue algo muy, muy rápido. ¿Y qué es lo que significa el bautizo? Es cuando tú te identificas, eso es al final lo que es el bautizo, tú te identificas tanto con Jesús, es decirle al mundo: yo creo en Jesús, yo soy uno, yo soy parte de esa iglesia, yo soy parte de ese cuerpo. Y es lo que él estaba haciendo a través de bautizarse. Y dice que inmediatamente después que recobró fuerzas, después de haber comido y bebido, empezó de inmediato a hablar la palabra. Este es el mejor momento para poder llevar la palabra, porque recuerden que él tenía muy fresco lo que piensan los no creyentes, y eso nos pasa a nosotros también, porque cuando tú recién acabas de creer, tú sabes realmente qué era lo que pensabas antes y qué es lo que estás pensando ahora, y de repente cuando tú llevas el mensaje es fácil estructurarlo de tal manera de que los no creyentes te puedan entender. Pero lo que pasa es que en la medida que uno va avanzando en la fe, efectivamente cómo piensan los no creyentes, y le habla a todos. Entonces este es el mejor momento que consiguió él, y además estaba, hablaba con tanto denuedo y con tanto amor. Obviamente estaba enamorado por todo la información que había recibido. Imagínense, recibir el evangelio directamente del Señor Jesús, y a través de todo este amor, independientemente de lo que él venía de ser, un perseguidor. ¿Cuántos cristianos no mandó a matar? ¿Cuántos metió preso? ¿A cuántos le hizo daño? Y el Señor, como tenía una misión para él, fue capaz de perdonarlo, de prepararlo y de capacitarlo, porque sabía que la misión que le venía era una misión grande que solamente él la podía llevar a cabo. Luego tenemos del versículo 20 al 22, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzó judío en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Recordemos que él conocía muy bien el Antiguo Testamento, y él sabía y tenía muy claro de que efectivamente Cristo era el Mesías, de que era el Hijo de Dios. Esto le trajo como consecuencia, obviamente, con todos los judíos, con todos los de la sinagoga, por supuesto los enemigos, porque como este que venía, que estaba de acuerdo con nosotros y que venía a perseguir a los cristianos, ahorita van a decir que ellos tienen razón. Esto le trajo como consecuencia lo que sería el resto de su vida: persecuciones, amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante de todo esto es que él se levantó con fuerza y habló definitivamente de que Jesús no es que, bueno, él dijo claramente, es el Mesías, y habló con tantos argumentos y con tanta fuerza de esa palabra que definitivamente la gente se quedaba asombrada de ver que el hombre que perseguía y que los acusaba ahorita estaba de acuerdo con ellos. Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por una persona, o vemos a una persona y decimos: no, esta persona jamás va a llegar a los pies de Cristo? No, mi amor, yo creo que bueno, Cristo hace milagro, pero con este no va a poder. Fíjense cómo Saulo nos demuestra que para Dios no hay nada imposible. Que yo creo, no, estoy segura, Dios es experto en imposibles. A él le encanta el que se ve ahí facilito, que no, porque de repente eso lo puede hacer cualquiera. A él le encanta los casos imposibles, como este caso de Saulo. Y fíjense el impacto
que trajo definitivamente el hecho de que fuese el hombre que perseguía y que mataba a los cristianos el que después se pusiera de su lado y hablara con tanta fuerza y hablara con tantos argumentos diciendo, sí, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías. Obviamente todo el mundo, todos los querían matar, y aquí empiezan las persecuciones y las amenazas de Saulo, porque definitivamente él empezó con toda la fuerza que tenía a llevar la palabra. Luego vemos aquí del versículo 23 al 25, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Ok, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro de ¿no? Aquí vemos que desde el principio fue así, y sabemos que hasta el final de los días de Pablo después fue así. Él definitivamente estuvo acosado. Yo creo que si alguien tuvo acechanza, si alguien tuvo dificultades, definitivamente fue él. Pero fíjense que así como él pasó por todas esas pruebas, Dios le demostró que él estaba allí para protegerlo, para defenderlo, para cuidarlo hasta que él cumpliera su misión. Él lo cuidó hasta el final de sus días. O sea, no lo pudieron, lo mató, picó una culebra y no lo mató, hubo naufragios y no se ahogó. O sea, pasó de todo, hambre, necesidad. Él nos habla en una de sus cartas de todo lo que habló, de todo lo que padeció, pero siempre estuvo la mano del Señor allí con él, porque el propósito que tenía en el Señor era mucho mayor que cualquier dificultad. Eso es importante que nosotros lo entendamos, que nosotros todos los que venimos a los pies del Señor tenemos un propósito para el Señor, un propósito que quizás no sea exactamente el que tenía Saulo, pero a los ojos de Dios todos tenemos un propósito importante, así sea algo chiquitico, eso es importante para el Señor. Entonces el Señor va a cuidar de nosotros, nos va a proteger y nos va a resguardar hasta que ese propósito esté cumplido en el nombre de Jesús. Ok, luego seguimos en el Salmo, en el versículo 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, con miedo, no creyendo que fuese discípulo. Lo trajo a los apóstoles y les contó cómo estaba en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Fíjense que él estaba en Damasco. Después de pasado 3 años que estuvo allí predicando la palabra, vino a Jerusalén, y cuando llegó a Jerusalén, los apóstoles en Jerusalén no lo recibieron como lo tenían que haber recibido. De hecho, pensaban que era un infiltrado, no creían en él. Tuvo que venir Bernabé. Fíjense cómo el Señor aquí utiliza otro hombre. En aquel usó Ananías, ahora usa Bernabé. Y Bernabé viene a dar testimonio de él y a decirle, ya va, mire, o sea, fíjate lo que él ha hecho en Damasco, todo lo que eso ha logrado, y eso fue lo que permitió pues que los apóstoles lo recibieran. Y este tiempo importante para Saulo, un tiempo de obviamente de crecimiento, pero él siempre se encargó de hacerles saber a ellos que todo lo que él tenía y todo lo que él sabía de la palabra, él lo había recibido directamente de la boca de Jesús, y no lo había recibido de mano de hombre y de hombre. Todo lo había recibido directamente de Jesús, a pesar de que este tiempo con ellos fue de bendición para su vida. Luego en el versículo 31 dice, en las iglesias tenían paz toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas dando el amor del Señor, y presentaban Espíritu Santo. Fíjense que aquí hay un tema importante que está hablando de que las iglesias seguían creciendo, fortaleciéndose, y que estaban como en un tiempo de paz. Realmente este tiempo de paz sí había un tiempo de paz, pero también es verdad que las iglesias habían aprendido a tener paz aún en medio de la persecución. ¿Ok? Luego terminamos el caso de Saulo y empezamos
con Pedro. Los versículos que vienen ya nos hablan de Pedro. Y aquí entramos en el versículo 32 y nos dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Fíjense, estos versículos que vienen ahorita nos recuerdan lo que ya vimos en Hechos 3. Ustedes se acuerdan en Hechos 3 que venían Pedro y Pablo, que iban entrando al templo, se consiguieron un paralítico en las escaleras, que fue cuando le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. Y lo sanaron. Casualmente también fue un paralítico. Y fíjense cómo ese hecho de haber sanado el paralítico les dio a ellos el espacio para predicar, para hablar de la palabra, y en esos momentos se convirtieron muchas personas al Señor. Lo mismo pasa aquí. Los dos casos que vamos a ver de estos milagros de Pedro, cómo él aprovecha esa oportunidad en lo que hace un milagro para predicarle y que mucha gente creyeran a través del milagro que estaban viendo y se convirtieran. Fíjense cómo aquí él repite una cosa que vemos importante. Dice que Pedro iba. Recordemos que antes los discípulos normalmente se quedaban en un sitio y los que venían eran los interesados. Aquí empezamos a ver, por ejemplo, en el caso de Pedro, que Pedro se empezó a mover. Y él empezó a moverse y moviéndose empezó a conseguir gente que necesitaba los milagros, como este que estaba paralítico. Fíjense cómo aquí el Señor está trabajando con Pedro y después nos dice, al final, viendo un poquito esto, Él nos estaba preparando. Vamos a ver la semana que viene, porque nos va a dejar con la incógnita, porque el Señor aquí está preparando a Pedro para lo que va a venir en Hechos 10. Entonces no se pierdan Hechos 10, que seguro va a ser la continuación. El Señor está empezando a hacer. Fíjense que está hablando de que, bueno, él repite el milagro, los milagros que había visto en el Señor. Hace un milagro con un paralítico, pero él le dice claramente: en el nombre de Jesús. Él deja bien claro que él era un instrumento del Señor, que él no resucitaba por él mismo, que él no tenía poder, sino que era Jesucristo el que estaba haciendo. Ellos siempre tenían claro de que efectivamente ellos todo lo que hacían, lo hacían en el nombre del Señor, y eso era importante para ellos. Y luego tenemos ya finalizando casi, dice después del versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas, y ambos nombres quieren decir a su vez sierva. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía, porque Dorcas era costurera y ella se encargaba, dentro de las misiones y de las cosas que hacía para el pueblo, era coserle vestidos y túnicas a las viudas, que Dorcas le hacía con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Este es otro milagro que utiliza Pedro para sanar. Fíjense que en este momento que él llega, inicialmente se dice que lo fueron a buscar primero cuando estaba enfermo. Y entonces decía: bueno, no importa, que venga. Y de repente lo que haga es consolar a las viudas. Él llega, y cuando él llega y tiene ese encuentro allí, el Señor pone en el corazón que haga el mismo de resurrección, y nos recuerda en Mateos 5 del 38 al 43, cuando el Señor
resucita a la hija del principal de la sinagoga. En ese momento las palabras de Jesucristo fueron Talita cumi, y ahorita Pedro le dijo Tabita cumi, o sea, Tabita, levántate. Entonces básicamente él lo que hace es como repetir la historia de lo que había hecho el Señor. Y fíjese que aquí es verdad, él logra que resucite, pero lo que tenemos que tener claro, que igual que pasó con Lázaro, él lo resucita no a la vida nueva, sino a la vida vieja. Es decir, que ella volvió a morir. Entonces esto es importante que lo veamos aquí. Y ya para finalizar, el versículo 43 dice: y aconteció que se quedó, estamos hablando de Pedro, muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Fíjense este versículo tan sencillito y parece que estuviera ahí como, no sé, como relleno. Y fíjense que aquí nos da una información importante, y es el hecho de que para los judíos, según el entendimiento de la ley, estaba estrictamente prohibido relacionarse con gente que tratara con animales muertos. Y eso era un curtidor, el que trataba con las pieles de los animales. Y no solo es que se quedó un día, es que se quedó muchos días. Esto nos habla de que para Pedro, él estaba como soltando el tema de las tradiciones y de las ideas ceremoniales que manejaban los judíos. Y aquí es donde viene el tema, porque el Señor lo estaba preparando para lo que viene en el siguiente capítulo. Entonces no se pierdan lo que venga en el siguiente capítulo, porque seguro va a ser de bendición lo que el Señor está haciendo en Pedro, que nos empieza a demostrar a partir de este capítulo 9. Señores, les doy las gracias, espero que hayan podido disfrutar, así como lo disfruté yo, este tema bien lleno de bastantes enseñanzas. Vamos a darle las gracias al Señor porque, Padre, tú nos permites conocer, indagar. Cada vez que escudriñamos en tu palabra, vemos la riqueza que hay detrás de todo esta palabra, Señor. Nos damos cuenta de que aquí no hay ni una sola palabra, ni una coma, ni un versículo que esté de más. Todo tiene un sentido, todo tiene una razón, Padre. Yo te pido que tú siempre nos permitas ver más allá, nos permitas ver el sentido de cada frase, de cada palabra, Señor, porque tú hablas a través de todo. Padre, yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús cada día sean más personas pudiendo ver estas enseñanzas para que se puedan edificar así como somos edificados nosotros, Señor, los que las disfrutamos, el que lo prepara y el que la escucha. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén, amén y amén. Buenas tardes, muchas gracias.